Bienvenidos a una nueva charla conmemorando el Día Internacional de la Tierra, que se celebra cada 22 de abril, en la que los invitamos a reflexionar y a tomar conciencia de la importancia del cuidado y la protección de nuestro planeta y de todo lo que habita en él. Hoy nos dedicaremos a uno de los más grandes desafíos de la humanidad. Estamos hablando del cambio climático. Es un problema global, por eso es un gran desafío. Nos afecta globalmente, nos afecta localmente, nos involucra a todos. Y cuando hablamos de cambio climático no nos referimos solamente a cambios en la atmósfera, nos referimos a todo el sistema climático. Incluye la atmósfera, incluye la hidrósfera, o sea, todo lo que es océano, mares, incluye los glaciares, los hielos, incluye los continentes, incluye la flora y fauna y los seres humanos, o sea, la biosfera. O sea que es un conjunto porque la Tierra es una unidad. Y por tanto, todo cambio que se genera en uno de esos subsistemas va a afectar al otro, va a generar un cambio en el otro, porque está todo interrelacionado. Y eso lo hace sumamente complejo. Desde hace muchos años se ha discutido en cuanto a si las causas son naturales o si son antropogénicas. Bueno, está claro que si vamos hacia tiempos remotos, encontramos edades de hielo, encontramos edades más cálidas, o sea que la Tierra se ha calentado, se ha enfriado en más de una ocasión, por causas naturales. Pero estos son ciclos sumamente largos, lentos, ocurren en cientos de miles de años, millones de años. Pero ¿qué pasa? Es la actividad humana la que ha provocado una aceleración de este cambio. Es el ser humano que, a partir de la revolución industrial, ha aumentado ese ritmo, ha acelerado este cambio climático y ha provocado que actualmente tengamos un aumento de la temperatura media global de 1.1 grados Celsius respecto a la época anterior a la revolución industrial. Y más aún, en los últimos 10 años los científicos nos informan, esto se ha comprobado, que el aumento de esta temperatura media global está siendo mucho más marcado. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, aquí tenemos un concepto que seguramente han escuchado todos hablar, que es el efecto invernadero. El efecto invernadero en realidad es un proceso natural, porque la Tierra recibe la energía solar. Obviamente hay una parte que se refleja, pero casi 70% pasa a través de la atmósfera, hace que la Tierra se caliente, pero la Tierra la va a emitir hacia la atmósfera en forma de radiación infrarroja, y si no fuera por gases de efecto invernadero, se escaparía. Los gases de efecto invernadero logran que se retenga el calor y hace posible que la Tierra, nuestro planeta, sea habitable. Si no tuviéramos estos gases, sería de menos 18 grados Celsius la temperatura media. O sea que son importantes. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la actividad humana, nosotros, los seres humanos, hemos hecho que aumente desmedidamente la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y eso hace que se retenga mucho más el calor. O sea que el efecto invernadero es mucho mayor
y eso hace que la temperatura aumente. ¿Y cuáles son esos gases de efecto invernadero que estoy mencionando? Solo voy a mencionar los principales, porque esta es una muy breve charla. Y aquí nos encontramos con compuestos gaseosos naturales como el dióxido de carbono y el metano. Estos son los más conocidos, los más importantes. Hay otros, óxido de nitroso, ozono, hay unos compuestos sintéticos halocarbonados, pero vamos a focalizarnos en estos que son los más importantes y los que se trata a nivel internacional. ¿Y cuáles son las actividades humanas que más afectan y provocan este aumento de los gases de efecto invernadero? Bueno, son muchísimas. Y obviamente al ir aumentando la población en forma exponencial a nivel mundial, esto provoca que se requieran más recursos, se requiera mayor demanda de energía, mayor producción de energía, mayor quema de combustibles fósiles, y esto va generando aumentos de la temperatura y otros cambios climáticos. Tenemos que los niveles de gases de efecto invernadero van a ser el resultado de todas las fuentes que generan estos gases, pero también van a haber algunos procesos que los absorben. Estos se conocen como sumideros de carbono. Aquí tenemos el caso de los bosques y las selvas, que, como todos sabemos, por la fotosíntesis absorben el dióxido de carbono y liberan oxígeno. Entonces su función es muy importante. El problema es que la tasa de deforestación es cada vez mayor. Hay otros sumideros naturales como por ejemplo los océanos. Los océanos en cierto porcentaje pueden absorber el dióxido de carbono hasta un 50%, pero superan ese límite y se empieza a acidificar, afectando a la fauna y a la flora marina. ¿Y las fuentes? Bueno, del dióxido de carbono nos encontramos que es la quema de combustibles fósiles. Cuando hablamos de combustibles fósiles nos referimos al carbón, al petróleo, al gas natural, a sus derivados. ¿Y en qué se utilizan? Bueno, para generar energía eléctrica, para el transporte, para la calefacción, entre otros. Y el dióxido de carbono, es importante saber que contribuye en un 70-75% al aumento de gases de efecto invernadero. El metano es producido, por ejemplo, por la ganadería, por la fermentación entérica del proceso de digestión y por la degradación del estiércol. También por la degradación de los residuos sólidos. También por el cultivo de arroz, entre otros. El metano contribuye en un menor porcentaje, en un 10 a un 15%, al aumento de gases de efecto invernadero, pero tiene un potencial mayor de calentamiento que el dióxido de carbono. Aunque la vida activa del metano es de unos 10-12 años y el de dióxido de carbono es de casi 100 años, aproximadamente, unos 100 años. O sea que aquí encontramos otro problema y otro gran desafío. No solo es lo que se emite, sino también lo que se acumula. ¿Y cuáles son los efectos de este aumento de los gases de efecto invernadero? No voy a nombrar todos, pero voy a nombrar algunos ejemplos y algunas interrelaciones para que lo tengamos claro. Obviamente hay un efecto directo en el planeta, está afectando la vida de todos los ecosistemas. El efecto más claro es el aumento de la temperatura. El aumento de la temperatura va a dar lugar a que los glaciares se vayan descongelando. Los glaciares se van descongelando, va aumentando el nivel del mar. Lo mismo, al aumentar la temperatura, los océanos también se calientan, se expanden, la columna de agua se eleva. Por lo tanto, también contribuye al aumento del nivel del mar. Y esto es uno de los efectos que también se ven y están comprobados y que ha ido aumentando con el tiempo. Un ejemplo,
A principios del siglo XX, el aumento global, siempre estoy hablando a nivel global, a nivel promedios, fue de 1 milímetro por año. En las últimas décadas es de 3 a 4 milímetros por año. El aumento de temperatura no se da igual en todas las regiones, pero siempre se va a dar. Y da lugar a eventos importantes, intensos de calor. En algunos casos también eventos de frío extremo, o sea, olas de calor, olas de frío, y eso impacta la salud. También el aumento de temperatura incide en los incendios forestales, con todo lo que conlleva en lo que es la destrucción de ecosistemas. Respecto a las lluvias. Con las lluvias nos encontramos que hay una situación un poquito distinta. Lo que va a cambiar es la distribución de cómo llueve en distintas regiones del planeta. Donde antes llovía bastante, va a llover más. O llueve más. Donde antes llovía poco, va a llover menos. O sea, que se intensifican los contrastes. Y esto también impacta, porque las lluvias, a su vez, dan lugar a inundaciones, o en otros casos da lugar a sequías. Y esto realmente afecta a las personas, porque hay enfermedades, muertes, desplazados, hay pérdidas, daños en las cosechas, y esto afecta a la seguridad alimentaria. Hay aumento en los vectores que transmiten enfermedades. Es el caso de la Aedes aegypti, que transmite el dengue. Hay algunos otros aspectos a tener en cuenta y que nos muestran que esto es un gran desafío para todos. Y es que el sistema climático no va a responder de forma inmediata a los cambios en las concentraciones de gases de efecto invernadero. Si logramos reducir esas emisiones, los efectos los vamos a seguir teniendo a lo largo de muchos años. Otro tema importante es que si en una región se logra reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, pero en otra muy alejada lo siguen haciendo, nos afecta igual a todos. O sea, el clima no tiene fronteras. Entonces, aquí tiene que haber acuerdos internacionales. Todos tenemos que ir hacia lo mismo, hacia el mismo objetivo. A nivel internacional se dan reuniones cada año. Quizás la más emblemática ha sido el Acuerdo de París en el 2015, donde se establecieron políticamente los umbrales en que se considera que hay un riesgo para la habitabilidad del planeta. Y este umbral se determinó que a fines del siglo XXI no puede superar los 2 grados Celsius. Y lo mejor es que lo ideal sería no superar 1.5 grados Celsius. Seguimos hablando de temperatura media global. Y nos referimos siempre en relación a la época preindustrial, 1800 más o menos, en el año 1800. ¿Qué pasa? Ahora estamos ya con un aumento de 1.1 grados Celsius, o sea, muy cerquita a ese 1.5 que idealmente no deberíamos superar. Y si seguimos así, como estamos emitiendo a nivel planetario, los científicos nos han confirmado de que en 10 años llegamos a 1.5 grados Celsius. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, hay muchas soluciones que tienen que ver con políticas internacionales, políticas de los gobiernos, en que la solución pasa por descarbonizar la economía, pasa por
transformar la economía hacia fuentes renovables. Muchas veces se habla hasta de buscar emisiones netas ceros, o sea, lo que se emite es lo que el planeta puede absorber. Es decir, son soluciones que se tienen que tomar en acuerdo en diferentes países, pero hay que dejar algo claro, que es que todos estamos involucrados y es cierto que los países tienen que tomar soluciones urgentes, pero todos de alguna forma tenemos una cuota de responsabilidad. Y como filósofos tenemos que reflexionar en cuál es la causa, la raíz de todo este tema. Y la causa es el ser humano. Y si recordamos la filosofía oriental que habla de la ley del karma, todo efecto es por una causa, todo tiene una causa. Obviamente hemos hecho las cosas mal, venimos haciendo las cosas mal desde hace tiempo y no hemos sabido aprender de eso y no hemos sabido corregir aún todo esto. El problema es que el ser humano ha tenido y sigue teniendo una visión muy antropocéntrica. Somos el centro y la naturaleza nos tiene que servir a nosotros. Y esa visión es la que tenemos que cambiar y cambiar drásticamente. Tenemos que buscar una visión diferente, una visión que nos permita encontrar el sentido de nuestra vida, encontrar cuál es el lugar en la naturaleza, cuál es nuestro lugar en la naturaleza, que nos permita investigar las leyes de la naturaleza, que nos permita conocerlas y comprenderlas, para respetarlas, para poder integrarnos con ella. Una visión que nos permita una forma de vida mucho más ética con la naturaleza y más solidaria. Somos parte de ella y tenemos que respetarla y tenemos una responsabilidad con la naturaleza. Otro aspecto a tener en cuenta en qué hacemos cada uno de nosotros es que tenemos que empezar a aprender a cómo adaptarnos a los cambios que ya están habiendo y los que vendrán. Tenemos que estar preparados. Tenemos que ser más resilientes. Por tanto, tenemos que fortalecernos emocionalmente, fortalecernos a nivel mental, porque ¿cómo si no vamos a sobrellevar todos estos cambios, todos estos efectos, estos impactos? ¿Cómo podemos buscar moderar los daños? Y hasta podemos buscar oportunidades, porque se generan nuevas formas de trabajo, nuevas formas de empleo, nuevas formas de vida. Eso es ser más resilientes. Entonces es fundamental que logremos transformarnos, cambiar nuestra visión, cambiar nuestra actitud, cambiar nuestros hábitos. ¿Cómo podemos lograr llegar a esa transformación, ese cambio tan necesario? Y la clave es la educación. Estamos hablando de educación formal, educación en cada familia, educación informal, a través de los medios de comunicación. Todo puede aportar. La educación nos tiene que hacer más conscientes y más responsables.
La educación transmite valores que son fundamentales para el ser humano, valores como la generosidad, como el respeto, la responsabilidad, la fraternidad, la solidaridad. Todos podemos y debemos aportar algo, un granito de arena. Cada granito de arena vale. Podemos hacerlo en forma individual, pero también colectiva. Y ahí entra el voluntariado. Juntos, con el mismo objetivo, siempre vamos a ser más eficientes y se va a notar más esa acción tan necesaria. Un voluntariado que además, si tiene una formación filosófica, nos permite no solo trabajar unidos y haciendo algo en beneficio de todos, sino que también nos ayuda a mejorarnos a nosotros mismos, porque vamos cultivando esos valores tan importantes. Entonces, tenemos la capacidad de construir un mundo mejor, más sostenible, más resiliente. Podemos hacerlo, pero hay que empezar ya. Hay algunas soluciones urgentes que las harán los gobiernos, pero todos podemos hacer algo. Todos podemos poner un poco más de conciencia y un poco de acción. No olvidemos que el futuro lo hacemos hoy, lo construimos hoy. Nuestro planeta, nuestra madre tierra, nos necesita.